Tardes a todos y todas. En el vivo de hoy vamos a estar hablando sobre la trazabilidad de la prueba en el proceso penal. Tuvimos oportunidad de trabajar en conjunto con el doctor Colucci. Muchas gracias, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien vos? Todo bien. Bueno, como les comentaba, vamos a estar hablando sobre un caso penal que nos tocó trabajar en conjunto con el doctor y lo vamos a hacer bastante sencillo, que se pueda comprender fácilmente. Y también aprovecho para invitarlos al Congreso Federal en Mendoza, que bueno, el doctor va a estar dando una charla. Cuéntanos un poquito, bueno, me gustaría que te presentes, que nos cuentes básicamente cuál es tu especialidad dentro del derecho y bueno, un poco esta charla que nos vas a dar el 5 de abril. Sí, efectivamente, como bien lo decías, mi nombre es Lucas Colucci, yo soy abogado, me especializo en Derecho Penal. Actualmente, bueno, soy maestrando en Criminología por la Universidad Aconcagua y justamente estamos preparando ahora una ponencia para el Congreso Federal de Derecho Penal, que va a realizar el día 5 de abril en la Universidad Nacional de Cuyo. Con la doctora Gobi, que es mi socio, vamos a realizar una ponencia respecto de justicia restaurativa y cómo podría aplicarse a casos donde se investiga violencia de género, es decir, delitos de escasa cuantía cometidos en contexto de género. Es una cuestión bastante interesante y es algo novedosa porque no es algo que se esté realizando actualmente en la provincia, es más, está de alguna manera vedado. Así que es una nueva... ¿En Argentina o no? Como que la criminología mucho no se utiliza o no se emplea. Está bueno indagar. Claro, actualmente no hay un fallo de la Corte, que es el fallo Góngora, donde se establece que, bueno, hay ciertos parámetros establecidos en la Convención Belén do Pará que harían o tornarían inaplicable cualquier tipo de parámetro vinculado a la justicia restaurativa a este tipo de delitos, pero bueno, es una situación que de a poco va retrocediendo porque ya tenemos fallos también de tribunales de distintas provincias donde de alguna manera se empieza a revertir este criterio y se empieza a, de alguna manera, como a ver o tratar de aplicar estos parámetros porque realmente aportan beneficios a la investigación de estos delitos que son, dentro de todo, de escasa cuantía o nosotros le llamamos delitos encuadrables en el proceso correccional. Antes que empecemos, me gustaría comentarles que el 8 de abril también vamos a empezar una capacitación con el licenciado Juan Pivega sobre reconstrucción virtual criminal, o sea, de casos criminales, y en donde van a obtener herramientas para poder recrear un escenario del suceso. Está bueno porque este tipo de herramientas no solamente la vamos a utilizar para un juicio, que es lo más importante, para poder demostrar la prueba de manera fácil y rápida ante un jurado, sino que también lo podemos utilizar para poder estudiar, ¿sí? Estudiar las balísticas, la secuencia tanto de la posición víctima-victimaria. Es interesante, tiene muchísimos beneficios que tanto el perito criminalístico como también el abogado penal entienda que es importante justamente para la convicción del jurado. ¿Qué significa la trazabilidad de la prueba? Básicamente la trazabilidad está vinculada al concepto de cadena de custodia, y es básicamente un concepto que viene dado de otra materia que es totalmente ajena al derecho, y justamente que es el concepto de trazabilidad viene del ámbito productivo, del consumo, y ha sido aplicado justamente a la teoría jurídica, más que nada al tema de la cadena de custodia de la prueba. Justamente esta cadena de custodia está definida como una serie de procedimientos de
recolección, de traslado y de custodia de evidencias que se obtienen durante la investigación de un hecho delictivo. Justamente para poder garantizar la autenticidad, la inalterabilidad o indemnidad de esta prueba, Ajá. se aplican una serie de protocolos para poder después verificar o realizar una trazabilidad y poder determinar si este indicio, este elemento que se colecta en la escena del crimen, presenta identidad con el que después se acompaña o se muestra al juzgador para que de alguna manera tengamos la certeza de que este elemento es un elemento de calidad y que bueno, fue colectado o guarda relación con lo que se pretende investigar y que bueno, que es un elemento de calidad que va a aportar, que no va a inducir al error del juzgador. Exactamente, claro. Justamente, o sea, en pocas palabras sería el caminito que recorre la prueba desde el escenario del hecho, o sea, desde que se recolecta hasta que termina el juicio o empieza el juicio. O sea, la idea es que la prueba se mantenga íntegra y que sea o sea, que reúna los requisitos de identidad. Claro, Entonces, exactamente. claro. Lo que se busca en esa trazabilidad, es que todas las personas que han manipulado, que han intervenido, que han transportado o que han analizado esa prueba, no la hayan alterado o que ésta permanezca indemne o idéntica, inalterable al momento de ser valorada por el juzgador, porque nosotros tenemos que entender que el proceso es muy amplio, muy dinámico, y desde el momento en el que se colecta esa prueba hasta que es analizada en un debate por un tribunal, pueden pasar incluso años. Entonces este es un concepto o un parámetro que reviste vital importancia, porque después, si no se respetan estos protocolos, no se puede asegurar la trazabilidad, esa prueba deviene en mala calidad, o sea, en un elemento de mala calidad que incluso podría ser motivador de una exclusión en un juicio. Ajá. ¿Y en qué etapas se puede llegar a cuestionar justamente, porque otro término también que se utiliza mucho es la admisibilidad? Si realmente, o sea, acá es donde se estudia justamente la admisibilidad de esa prueba. ¿En qué etapa se puede cuestionar esto? O sea, ¿directamente en el juicio o se recomienda antes? O sea, en la EPP. Claro, la admisibilidad de la prueba se puede cuestionar en varias etapas, pero Ajá. el momento por excelencia es justamente en los momentos de finalización de la etapa de la investigación penal preparatoria. Es decir, el fiscal, de acuerdo al sistema procesal que tenemos nosotros, va colectando diversos elementos durante esta investigación, y después, cuando se llama el requerimiento de citación a juicio, Ajá. se va a debate, se hace una audiencia preliminar donde el fiscal ofrece toda la prueba de la que va a valerse durante el juicio oral. Ese es uno de los momentos centrales donde se realiza esta revisión. ¿Por qué? Porque en este caso es donde se va a depurar toda esa prueba. Es decir, el fiscal puede ir recabando diversos elementos durante toda esta investigación, pero esta audiencia preliminar es una especie de tamiz, un filtro, donde solamente trata donde se ofrece toda la prueba, pero bueno, la contraparte tiene que ver que esta prueba no sea de mala calidad o que sea útil y pertinente a los fines de demostrar la teoría del caso que quiere comprobar. Bien. Y bueno, contémonos un poquito entonces, este caso, ¿cómo fue? Yo tuve participación por unos videos de una cámara de seguridad. Así que bueno, puntualmente, por ahí se piensa que el perito solamente responde a punto de pericia, y por ahí, el caso, como un poco es integral la investigación que se realizó, porque justamente se estudió tanto el caminito de la prueba, que sería en este caso los videos, como también el contenido del informe que se realiza
en base a esos videos. Así que bueno, contanos un poco de qué se trata. Este caso justamente fue un caso bastante controversial, justamente desde el punto de vista de la evidencia digital, más que nada porque nos tocó encontrarnos con muchas situaciones, realmente la evidencia digital se ha empezado a utilizar cada vez más, hoy en día ocupa un papel central, porque justamente todas las personas poseen teléfonos celulares, la mayoría de los lugares tienen cámaras de seguridad, incluso públicas o privadas, y se han convertido realmente en un elemento muy importante a la hora de investigar la comisión de delitos. Ajá. En este caso particular, nosotros realmente nos tocó un fiscal que había producido algunos elementos que estaban un poco flojos en cuanto a la aplicación de protocolos de incorporación de evidencia digital, más que nada justamente a cómo se habían colectado esos indicios, partiendo desde la base de que habían elementos que eran, para decirlo concretamente, eran grabaciones de donde se pretendía una especie de reconocimiento por parte del personal policial de una persona, y que este elemento finalmente fue utilizado para sindicarlo como posible o presunto autor de este delito. Nosotros lo que vimos en ese Bueno, te hago un paréntesis antes que sigas. Pregunto en la gente que nos está escuchando. ¿Realmente ustedes creen que se puede identificar a una persona? Hola Juanpi, ¿cómo estás? Justamente con él estábamos hablando de ese tema. ¿Ustedes pueden determinar en un informe sobre identificación de personas a través de filmaciones, de grabaciones? O sea, dejo esa pregunta a ver si la pueden responder, y si la pueden responder, con qué técnicas pueden realmente identificar, si es que se puede, y si es válido por la comunidad, digamos, científica. Ahí está, era eso nomás. Puedes seguir. Claro, nosotros bueno, eran justamente grabaciones que se habían obtenido de forma irregular, es decir, que habían sido pasadas de mano en mano desde el lugar del hecho, o sea, había habido un pasamano vía WhatsApp en realidad, y no se habían colectado estos elementos respetando algún tipo de protocolo, sino como ellos desde su real saber y entender habían comprendido o habían entendido que era la manera correcta. Eran imágenes de muy mala calidad y se había realizado una especie de reconocimiento tomando algunos puntos de referencia de ciertas características morfológicas de los imputados. Hay que decirlo como despacio. Claro, como la pantorrilla de uno, el flequillo que tenía el otro, el pantalón que El tipo de usaba, pantalón, sí. el tipo de pantalón. No te puedo creer. No puedo creer. O sea, yo también no puedo creer ese informe, te juro. Eran imágenes de muy mala calidad, Y eran que imágenes fueron obtenidas sacadas de la red social. Ni siquiera eran incorporadas se hacían cotejos con imágenes extraídas de redes sociales, pero realmente nada, eran de una calidad muy mala, entonces realmente había como un criterio medio voluntarista ahí en tratar de reconocer algo a la fuerza. Claro. No solamente en cuanto al reconocimiento de personas, que estábamos hablando de que era una técnica, no tenía ningún tipo de rigor científico, era a ojo realmente la identificación, sino es que había varias cuestiones respecto de cómo había sido obtenida esa prueba en ese lugar. Y había sido obtenida justamente así. O sea, la víctima lo había grabado con su teléfono, porque tenía el teléfono conectado al DVR, había hecho una grabación
de ese material y de esa forma, de ese video, lo empezó a reenviar a la policía que intervino en el lugar del hecho. Y Sí, de esa, con imagínate, ese video, claro, con ese video obtenido de esa forma, se lo jugaron al truco directamente. con ese video obtenido de esa forma, se empezaron a elaborar diversos instrumentos, informes policiales, donde justamente estaba esta descripción, esta Bueno, identificación. ahí es lo que quería ir. Informes policiales, informes técnicos sería, o sea, informes que describían justamente y aplicaban una técnica que ellos solamente la conocían, que era un sistema que ellos habían creado, que era la identificación a través de una pantorrilla, un tipo de pantalón o un tipo de corte, o sea, algo totalmente Claro. Lo que ellos sacado de la realidad. Una identificación antropométrica, básicamente, que se creó en el 1700, en la época del tranvía a caballo, y querían hacerla valer hoy, cuando tenemos sistemas, o sea, primero que ese tipo de identificaciones es sumamente falible, porque incluso los sistemas de identificación facial que muchas veces se han colocado en cámaras públicas para tratar de dar con personas que han sido o que están siendo buscadas, han provocado una catarata de nulidades porque realmente son sistemas muy poco confiables. Imagínate que son sistemas guiados incluso por inteligencia artificial, bueno, que son sumamente cuestionados, pero esto no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que ni siquiera se aplicó ningún tipo de técnica o metodología para hacer este análisis. Básicamente, hicieron estos policías es hacerlo a ojo. Dijeron, mirá, se parece el flequillo, es la misma persona. Claro. Sí. Entonces nosotros le preguntamos si por lo menos conocía este sistema de identificación antropométrica, cuál era como los puntos de coincidencias en los que ellos se habían basado, si tenían algún tipo de conocimiento, y realmente no, lo hicieron a ojo. Ellos pensaban o creían que la persona era la misma, pero no tenían ningún tipo de idoneidad o de parámetro de rigor científico como para decir, bueno, estas personas, por tal o cual situación, entendemos que puede ser la misma. No, lo hacían a ojo sin ningún tipo de fundamento científico. Así que bueno, esa fue la primera cuestión que analizamos. Y también el policía, se cree mucho que en esto de justamente la admisibilidad de la prueba es como que le dan mucha importancia y peso a la persona que lo está justamente brindando esa información. En este caso no era una persona, un profesional, sino que era un policía que le dijeron, mira, haceme este informe, dictamina esto y listo, ¿sí? Y eso no es válido, que una persona que no tiene conocimientos y justamente no puede aplicar esta técnica porque justamente debe ser un profesional con título habilitante que pueda hablar de estos sistemas, que en realidad no son sistemas de identificación, sino de individualización. ¿Sí? Nosotros podemos individualizar al personaje que estamos viendo a través de tatuajes, morfologías, pero más que nada en la parte facial, no tanto corporal. Por lo menos yo he hablado con varios colegas y lo que justamente el estudio que hacen más específicamente es en el rostro, obviamente, no en una pantalla. Claro, bueno, sí. Nosotros realmente, como te decíamos, tenía lo que nos causaba mucha gracia el tema del flequillo, era tremendo. Y si no, la pantorrilla era, o sea, habían utilizado esas frases que eran... El tipo de corte, claro, el tipo de corte de cabello. Y lo peor es que uno puede, a ver, con estas características, uno puede decir, bueno, estas características son similares con la fotografía que estamos viendo, nada más. Pero en este caso el informe decía, justamente alegaba y concluía que era la persona, que se trataba del mismo ciudadano por el tipo de corte, o sea, era una locura. ¿Cuáles eran las consecuencias de este informe ahora? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que una persona que
trabaja como perito oficial y se le respete tanto la palabra al perito oficial, ¿qué consecuencias traía este informe? Bueno, Básicamente. justamente este informe fue utilizado por el Ministerio Público para sindicar a una persona, y no solamente eso, sino que fue utilizado para sustentar un pedido de prisión preventiva. Es decir, que se le dio validez hasta ese punto. Claro, Es decir, no se para cuestionó nunca. solicitar la aplicación de una medida cautelar como es la prisión preventiva. No estamos hablando de que, bueno, como está flojo el informe, hacemos venir a esta persona, lo informamos, le informamos que está siendo investigado o ha sido sindicado, pero bueno, guardamos cierta cautela hasta colectar más elementos. No, acá directamente fueron por todo. Lo peor de todo es que, bueno, tenemos jueces que por ahí hacen lugar a este tipo de medidas. Era cuestionable solamente desde la el recolección. fondo. Este informe realmente era cuestionable desde varios aspectos porque no solamente se habían aplicado, por ejemplo, respecto de la identificación o de la individualización o identificación de las personas, sino que la forma en la que fue colectado también era sumamente irregular, porque justamente por cómo había sido obtenido, era imposible asegurar la trazabilidad de esa prueba. Es decir, No había reunía las sido reglas de oro de la fuera evidencia penal, ni ahí, ni cerca. de cualquier protocolo. ¿Cuál es el tema? Ahí tenemos una trampita. Nosotros en Mendoza no tenemos regulado un procedimiento de cadena de custodia y menos en evidencia digital. No tenemos uno general, mucho menos vamos a tener uno específico de la evidencia digital que realmente tiene sus particularidades muy, muy concretas. Así que bueno, Sí, hay guías. realmente Hay guías, pero no son obligatorias, lamentablemente. ese es el tema. Lo que pasa es que vos, para poder plantear la exclusión de una prueba, tenés que alegar que se ha violado la ley Claro, claro. en la obtención o en la incorporación, ¿entendés? Para solicitar la exclusión de una prueba. ¿Y cuál es justamente la trampita que nos encontramos en ese sentido? Es que, como no está regulado esto, y esas son guías nada más, te pueden sostener la incorporación de esa prueba aduciendo justamente ciertas oscuridades en la norma o ciertas lagunas. Claro. Así que bueno, esa realmente creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos nosotros porque es muy Ahí se cree, complejo la evidencia digital. claro, por ahí se cree desde lo jurídico, o sea, jurídicamente hablando, decís, bueno, tengo un video que no sé, pone en evidencia, por ejemplo, a mi cliente, y se quedan ahí. Pero cuando realmente vas hacia la prueba a estudiarla, cómo se recolecta, qué contenido, o sea, se aplicaron todas las técnicas correctamente. A veces también se cuestiona un poco si por ejemplo, lo que decís vos, cómo se introduce este video a la causa. No estaba legalmente incorporado el video, ¿o sí? No, a ver, el video, nosotros nos dimos cuenta en alguna medida que el video directamente nunca ingresó al proceso, que lo que ingresó fue un informe. Cuando nosotros empezamos a indagar sobre estas cuestiones, a cuestionarnos nosotros desde la defensa cómo había sido obtenido ese video, resulta que estaba tan mal hecho el procedimiento que en realidad advertimos que nunca ingresó al Claro, yo como perito de parte, yo lo pedía y no estaba, no aparecía por ningún lado el video. Entonces ahí nos empezó a hacer un poco de ruido. Habían CDs que habían aportado la víctima y que estaban vacíos. Y todo esto nos fuimos dando cuenta por ahí en las testimoniales de la falta de capacitación del personal. Primero porque justamente no sabían lo que era un código hash, no sabían lo que era una imagen forense. Entonces,
empezamos a notar ciertas cuestiones que incluso motivaron, que una de las audiencias que nosotros tuvimos, motivaron a que el juez de garantías le dijera al fiscal que instruya al personal, que se tiene que capacitar, porque habían muchas falencias en los procedimientos. Y eso no es menor, porque si bien fue una audiencia donde no nos dieron la razón en cuanto a la inclusión de esta prueba, el juez realmente detectó muchas falencias que llamaban poderosamente la atención. Claro. No solamente porque esos informes habían sido la piedra basal para sostener la acusación y el pedido de la cautelar, sino es que era tan grosero y evidente que no había manera de sostenerlo en un debate. Claro. Ahora, lo que nosotros advertimos era, primero, que había un grado de desconocimiento preocupante parte del personal policial, que justamente el que fue al que se le había ordenado ir y obtener esa evidencia de acuerdo a los protocolos, pero realmente ellos actuaron como salió en ese momento, como se les ocurrió, y en vez de justamente ir secuestrar el DVR para después realizar la imagen forense, le llamaron por la temporalidad, desde el hecho hasta la obtención ilegítima, porque realmente no se introdujo la prueba al proceso, pero desde que ocurre el hecho hasta que realmente le piden los videos, ¿cuánto tiempo pasó? En realidad ahí es donde está el tema. A él se le piden inmediatamente los videos y él aporta unos teóricamente con el material, pero ese material fue justamente donde ingresaste vos y no pudimos obtenerlo nunca. Nos decían no sé, no aparece, no sé, hasta que nos dimos cuenta que claro, estaban vacíos los CDs. Claro. No, el material ingresó por otros medios, ingresó por WhatsApp, de WhatsApp en WhatsApp, hasta llegar al WhatsApp del fiscal, y ese es el video que andaban llevando de un lado para el otro, pero no había un acto formal que le dé ingreso al proceso, al expediente. Andaba dando vueltas el video, pero nunca había ingresado formalmente. Justamente nosotros no podíamos controlar esa prueba, o sea, analizar la trazabilidad de esa prueba, porque nunca ingresó. Habían actas de secuestro, esto pasó así. Ocurre el hecho, por una de las vías, el video empieza a circular por WhatsApp. De forma simultánea, el fiscal solicita, de forma simultánea el fiscal solicita que vaya personal idóneo al lugar, que aplique los protocolos y que secuestre el material, que podría haber sido el secuestro del DVR o extraer en ese momento el material crudo, o sea, las grabaciones. Esto fueron un par de veces, la policía fue un par de veces, no dio con el vecino, con la víctima, y quedaron como que el vecino se lo llevara. Claro, le optaron por llamarle al vecino, que él grabe unos CDs, cosa que es un horror, y que el vecino acompañe los CDs a la fiscalía. Y esto ocurrió así, el vecino grabó unos videos y los llevó a la fiscalía. Esos videos después incluso ni siquiera aparecían, pero bueno, esos videos, esos CDs que él aporta con los videos adentro, se secuestraron mal también. Hay todo un procedimiento como para poder ingresar legalmente ese material Claro. Entonces, había que identificar el CD, la marca, el contenido, es decir, identificar qué es lo que había adentro. Sí, es verdad, me acuerdo que eso no coincidía cuando lo analizamos. Tampoco, o sea, como las características. Entonces, estaba mal secuestrado también ese material que aportó la víctima. Estaba mal secuestrado
no solamente que estaba mal colectado, sino que se había incorporado de forma errónea al proceso. Exacto. Eso nos generó una serie de complicaciones, pero no podíamos controlar nosotros. Los videos estaban, pero no estaban. Nos dábamos cuenta que los videos que podíamos ver no eran videos que habían sido grabados por un celular, no eran videos extraídos directamente del DVR. Y no podíamos entonces controlar, o asegurar esa trazabilidad. Entonces empezamos a citar gente, empezamos a citar policías, etcétera, y nos empezamos a dar cuenta realmente cómo es posible. Nos dimos cuenta que el video nunca ingresó. Claro, nunca ingresó. Hasta que aparecieron los CDs vacíos, nosotros pensábamos que los videos que habían andado dando vuelta por WhatsApp eran los que habían sido incorporados al proceso, pero no, nunca se incorporaron los videos. Bueno, esta situación realmente nos causó un daño enorme porque estuvimos meses para poder dar con los videos. Sí. Pues bueno, se terminó. Fue un trabajo en equipo. Sí. Una investigación conjunta para hallar ese video. Totalmente. Fue tremendo. Así que bueno, realmente creo que esto es como una crónica de lo que no hay que hacer en cuanto a la cadena de custodia o la incorporación por lo menos de evidencia digital. Entonces, ¿cuál fue el resultado que obtuviste en tu defensa gracias al aporte? O sea, ¿cómo siguió el tema? Después de habernos dado con el video, bueno, nos dimos cuenta que no estaba incorporado, gracias a las testimoniales. Claro, bueno, ahí nosotros siempre tenemos que tener presente el trabajo pericial. Nosotros tratamos siempre de estar bien acompañados porque realmente el labor del perito es importantísimo. Nosotros había muchos términos que no conocíamos, muchas cuestiones que no habíamos notado y que no fue sino hasta que empezamos a tener contacto más fluido con vos, con el tema del análisis de todos estos elementos. Claro, nosotros habíamos advertido desde nuestro escaso conocimiento de algunas cuestiones, pues realmente, como te digo, son cuestiones nuevas, son cuestiones que en realidad nosotros las vamos aprendiendo desde el ejercicio de la profesión, pues terminamos siendo médicos, psicólogos, nos vamos metiendo en distintas ramas, pero bueno, nunca con la profundidad con la que manejan ustedes estos casos, así que realmente, bueno, nos sirvió un montón, nos abrió nuevas vías investigativas, nuevas líneas para establecer nuevos enfoques de la defensa. Entonces, abrir un poco de esa manera la nosotros, visión de las posibles soluciones que pueden haber, porque por ahí en la parte jurídica ya no es como que se termina o el recurso para poder seguir justamente contrarrestando esa prueba. Pero cuando te vas a la parte técnica y realmente analizás desde el inicio hasta el final o el contenido de esa prueba, te das cuenta que técnicamente ya no es válido. O sea, pericialmente ya es imposible que eso pueda prosperar, digamos, de forma correcta en un proceso judicial. Claro, totalmente. Nosotros tuvimos, realmente la difícil tarea de tratar de exponer todas estas cuestiones que son muy novedosas, hay muy poca capacitación, que tendremos algunos fallos recientes como que marcan algunos criterios, pero realmente fue todo un camino que si no hubiésemos tenido el apoyo del perito, no lo podemos haber realizado, porque realmente el conocimiento necesario tiene que ser muy específico y muy profundo como para poder tener certeza sobre ciertas cuestiones. Entonces, nosotros por suerte en este caso nos fue bien, que como en todo lo que hemos trabajado juntos, ¿no? Sí. Yo, a ver, siempre digo que los informes tuyos me han servido para levantar muertos porque realmente hemos tenido algunos casos que no había otra manera y muchas veces nos ha servido para
lograr tener más herramientas como para realizar una defensa no apuntada a un sobreseguimiento o a una absolución, sino apuntada a soluciones intermedias, soluciones alternativas. Así que realmente nos ha servido mucho. En otros casos que hemos tenido justamente de accidentes, nos ha servido para entablar negociaciones, para realizar reparación integral, y bueno. Siempre refieren errores o debilidades en el tratamiento y preservación de la escena. Totalmente, y son muchos. En general son muchos errores que acarrean los actos, porque yo entiendo que cuando se realizan en el campo, hay una dinámica muy, muy compleja en las escenas. Va a colectar los indicios, todo, y puede ser que el apuro, la situación en sí, el tipo de delito, da lugar a esos errores, a esas omisiones, que bueno, después hay que saber, desde la defensa, saber aprovecharlas e interpretarlas, para que no pasen desapercibidos, porque justamente muchas veces hacen a la calidad de la prueba y la pueden descalificar o pueden ser circunstancias que terminan tornando nula. Claramente. Así que es fundamental. Sí, es como un análisis FODA que se hace, que es una fortaleza, una debilidad, que siempre también está bueno. Por ejemplo, me ha pasado que por ahí vienen con una teoría del caso que no se condice o no es congruente con los indicios relevados en escena, ¿sí? Entonces, por ahí está bueno también hacer ese análisis integral para ver realmente con qué herramientas uno cuenta y poder ir con todo, ¿sí? Con tener la seguridad y la convicción de que es por ahí y por ahí no. Sí, a ver, y hoy en día el ejercicio de la defensa, desde el punto de vista penal, es interdisciplinario. No puede ser únicamente con un código penal bajo el brazo. Realmente, por eso te decía, nosotros nos apoyamos mucho en los peritos, porque hoy en día el proceso penal está justamente zanjado por todas estas cuestiones que son técnicas de otras disciplinas. Nosotros hemos notado que si no tenés el acompañamiento de un profesional especializado, no hay manera de tener o estar a la altura de las circunstancias. Sí, puedes estar perdiendo información valiosa para el caso, que te puede llegar a servir muchísimo y que por ahí puede llegar a estar ahí el foco de la controversia para poder resolverla. Claro. Porque un error, una debilidad. Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, no tomamos una defensa, sino podemos hacer ingresar al perito de control, por ejemplo. Eso hace un tiempo es un criterio que lo tenemos ya establecido. Claro. Que no hay manera de poder ejercer el control sobre pruebas que son determinantes para el proceso. Claro. Y en estos casos, por ejemplo, de accidentes, o donde, por ejemplo, actúa policía científica y colecta indicios, que justamente ahora estamos teniendo un caso con algunas particularidades bastante importantes, no hay manera de hacerle frente. Nosotros somos abogados, no somos criminalistas o no somos psicólogos. Por ahí tenemos alguna preparación, porque realmente nos toca de todo, pero nunca vamos a estar, nunca vamos a tener la misma solvencia que una persona que ha estudiado durante años específicamente esa disciplina. Qué importante lo que decís, porque, el trabajo en conjunto lamentablemente no es para todos los abogados. O sea, unos pocos realmente lo entienden, como vos, y vos, realmente has visto justamente los resultados que has obtenido con el asesoramiento pericial y realmente lo has sabido aprovechar. Pero hay que destacar también que, el doctor Colucci es bastante investigador también. Como que él puede, como que tiene la facilidad de abordar varios temas
que escapan a su especialidad porque le gusta estudiar mucho, básicamente. Pero bueno, también está bueno eso que tiene que ser un poco también proactivo el abogado en el sentido de realmente si quiere defender el caso, se tiene que involucrar un poco en otras especialidades, pero a través del asesoramiento. Pero también tiene que entender un poco para poder saber justamente defenderlo o integrar ese asesoramiento pericial con el jurídico. Claro, exactamente. Nosotros, mira, hay casos donde, por ejemplo, la colección de indicios, no me olvido más de este caso que tuvimos donde nos dimos cuenta que no se habían fijado los indicios y que eso nos permitió realmente dar vuelta a una situación donde estaba absolutamente acreditada. Sí. Entonces, esas cuestiones... Me acuerdo de ese caso que me dijiste, che, Nicole, me parece un montón, yo te había puesto un montón de teoría dándote vuelta esa debilidad que tenían ellos, que era justamente no habían fijado los indicios. Que vos me dijiste, no, es un montón, el fundamento que me estás poniendo como que ya quedó claro, pero yo no podía creer que no hayan fijado los indicios, no piensan en las personas que vienen después de estudiarlo, básicamente. Claro, bueno. A ver, esas son circunstancias que por ahí a nosotros, o sea, se nos escapa porque no es nuestra área de especialidad. Entonces, el hecho, por ejemplo, bueno, que a partir de ahí ya lo aprendí y lo pude profundizar un poco, de esta circunstancia de fijar los indicios como para poder asegurar una reconstrucción del hecho, porque si no... O sea, es el ABC de la criminalística eso. Claro, bueno, y estas cuestiones... si no tenés, ese es otro punto, si no tenés un informe realizado por un profesional idóneo, no va a tener el mismo efecto que si yo soy abogado, voy y se lo digo al juez. A mí también me ha pasado que en estos casos donde nosotros, incluso quizás podemos profundizar algunas circunstancias y vamos a una audiencia donde explicamos estas cuestiones sobre por qué es imposible determinar la dinámica del hecho si no se han fijado esos indicios, el juez nos va a decir, bueno, pero vos sos abogado, no tenemos la misma credibilidad que si yo voy y digo, no, la licenciada Nicole realizó un informe donde se determinó que estos indicios no se habían fijado. Entonces, de acuerdo a esto, es imposible determinar tal circunstancia. Exactamente. O sería un error que nos colocaría, por ejemplo, muletilla que se suele utilizar, en un estado de duda insuperable. Entonces, ese aporte realizado por un profesional idóneo es invaluable para la defensa porque, como te digo, no es lo mismo que lo diga yo, que soy abogado, que no soy una persona idónea, a que yo pueda presentar mi informe que está fundado científicamente por una persona que tiene un título habilitante para hablar en la materia. Sí, encima, bueno, en el juicio lo primero que preguntan los peritos es justamente el título habilitante, que lo habilite para poder hablar de la pericia que realizó o el arribo al lugar del hecho. Pero es muy importante esto porque por más que el abogado tenga el dato de no sé, por ejemplo, iba a una velocidad de 40, entonces como que, bueno, ¿cómo sabes que iba a 40 kilómetros por hora? ¿Aplicaste una fórmula, un cálculo? ¿Tenés alguna licenciatura en accidentología? O sea, no sé si ha pasado que el abogado también tenga una especialidad y pueda tener la libertad de hablar. No sé si ha pasado. Claro, y a ver, muchas veces sí, es raro, pero la verdad es que por ahí se dedican a una cosa o a la otra. Claro, y también justamente pasa mucho que el Ministerio Público hace como estos informes o en realidad incorpora estos informes, no los hace el Ministerio Público, los hace las fuerzas auxiliares. Sí. Pero
ahí hay conclusiones realizadas por personas que no son idóneas. Sí. No tienen ningún tipo de preparación en la materia como para poder opinar al respecto. Y bueno, justamente por ahí a nosotros se nos pasan esas cuestiones. Por ejemplo, el tema que decís vos de determinar la velocidad a la que venía un vehículo. Bueno, eso, que justamente nos pasó en este caso. Ay, sí, es verdad. No me acordaba. Claro, sin tener ningún tipo de fórmula. Y eso no te das cuenta hasta que no citas a la persona que hizo el informe y le preguntás, bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? Y ahí te das cuenta que nada, sacaron de la galera. Es más, esta persona que dice que iba a 40 kilómetros por hora también vio un cartel, o sea, padecía de alucinaciones. Claro. Porque vio cartelería y lo dictaminó, o sea, lo dijo, ¿me entendés? Como lo tomaron como prueba de que había un cartel, que había hecho caso omiso al cartel, y verdaderamente cuando uno se presenta en el lugar del hecho, justamente ahí está la verdad, digamos. Claro. Eso es muy importante, por ahí lo que decís vos, respecto de la labor de la defensa, de ir al lugar del hecho también, de realizar una inspección, de conocer cómo ocurrieron las cosas. Nosotros no fuimos personalmente, en este caso fuiste vos, pero si no hubieses ido, nosotros no nos dábamos cuenta de que ese cartel nunca existió. Entonces, es muy importante ir al lugar del hecho. Pero fundamental, porque justamente ese cartel era el que... estaba como violando la ley, por así decirlo. Claro, era la circunstancia que que convertía esa acción en un delito. Entonces, era fundamental. Así que bueno, son detalles que se pasan, porque obviamente es como que ustedes tienen millones de casos en la cabeza, y por ahí esto de estar yendo al lugar del hecho, sacando fotografías, por ahí está bueno generar justamente un trabajo en conjunto y delegar a la persona que realmente está en el tema, digamos. Claro, eso, bueno, volviendo un poco a lo mismo, hoy en día tenés que contar con un equipo, esa idea desde penalista como lobo solitario que ejerce el derecho penal desde la soledad, ya no existe más. Es muy antiguo. Claro, que un abogado sepa de psicología forense, de psiquiatría, de medicina. Podemos saber algunas cuestiones, pero realmente nunca va con la profundidad como para poder generar conclusiones con rigor científico. Entonces, menos como para suscribir un informe. Así que realmente necesitamos sí o sí del apoyo de toda la parte pericial. Qué bueno que contás con un equipo de peritos. Claro, todo el amplio equipo de peritos. Eso es muy, muy beneficioso para todo tipo de casos, porque bueno, vos, si bien estás en la parte penal, pero agarrás un montón de temas también. ¿Qué otra cosa era que... Bueno, el tema de la droga también. La verdad que nos metimos un poco ahí. Sí. Con respecto a los efectos también en el organismo. Como que, bueno, Lucas conoce un poco de todo, así que está bueno. O sea, para pelearlo en una audiencia, es muy beneficioso que el abogado obviamente conozca de los temas técnicos, pero bueno, siempre apoyado y sustentado en una pericia o en un informe pericial. Claro, en ese caso que mencionaste, que terminamos hablando con técnicos en laboratorio para ver si era válido el informe, si realmente tenía los efectos que pretendía el fiscal, que la detección de metabolitos urinarios era un factor que agravaba también la calificación en ese caso. Y bueno, después de una testimonial y de haber investigado un poco qué era todo ese lenguaje extraño que realmente no conocíamos, dimos cuenta de que también era una circunstancia
que estaba mal calificada, mal valorada. Pero bueno, si sin consultar a los profesionales especializados en esa área, no podíamos hacer frente a esta pretensión, ¿viste? Que terminó siendo Sí, eso lo pudiste totalmente... también resolver, o sea, positivamente. Así, Sí. lo pudimos resolver más favorable después, bueno, de haber consultado con los profesionales idóneos. O sea, podríamos decir que fue un antes y un después de tu carrera cuando incorporaste el equipo de peritos. Como que el abogado sale de la facultad con una llave francesa y con eso pretende arreglar absolutamente todo, Claro. Tratando de ajustar a cada situación y tener un grupo de personas, de peritos que estén especializados en diversas áreas, es como que amplía infinitamente esa cantidad de herramientas de las que vos disponés para hacerle frente a cada defensa. Exactamente. Sí, a veces también por ahí es como que no sabes, no sé, ponerle algo que sea totalmente, que se desconoce, una técnica que se desconoce y por ahí, obviamente es a nivel pericial y por ahí ponele, me lo envías a mí para que yo sea como un poco la traductora de qué significa o qué puede significar, porque yo también a su vez trabajo con todo un equipo, entonces como que eso también está bueno, que entre colegas yo trato de armar justamente un gran equipo para que podamos abordar distintas temáticas. Eso también es muy beneficioso. Que o sea, como perito tampoco trabajar solo. O sea, ni el abogado Claro. ni el perito trabajar solo. O sea, que ambos tengan su equipo. Exacto. Y sí, es la manera, hoy en día es la manera. Sí, Estar a la altura y poder, bueno, ejercer debidamente la defensa. Exactamente. Bueno, yo creo que ya estamos en horario. No sé si tienen alguna duda que quieran hacer, una consulta, para aprovecharlo al doctor Colucci. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó este live. La verdad que fue muy, muy lindo contar experiencias también que nos van pasando para que conozcan qué es lo que se puede hacer, tanto como perito como abogado, y que realmente es muy, muy importante trabajar en equipo. Así que bueno, vayan a seguirlo al doctor Colucci, así conocen su estudio. Así que bueno, Lucas, muchísimas gracias por tu aporte. Estuvo muy bueno, así que nos vemos. Chao, chao.